Hay ocasiones en que sucesos de la vida real suenan como algo sacado del guión de una película, pero lo cierto es que la realidad puede igualar a la ficción. Ese fue el caso con Pauline Picard, una niña francesa que desapareció en 1922, justo en la granja de su familia en Bretaña. Pauline Picard tenía 2 años en abril de 1922, cuando desapareció de su hogar en Walls-al-Loudou, Francia. La policía local y algunos voluntarios llevaron a cabo una búsqueda minuciosa, sin resultados. Muchos creían que había sido secuestrada por una caravana local de gitanos y sería muy difícil encontrarla. El caso parecía no llevar a ningún lado hasta que, pocas semanas después, dieron con una niña cuya descripción coincidía a la perfección con la descripción de Pauline. La niña había sido encontrada vagando sola en Cherbourg, a más de 300 millas de donde originalmente se había reportado que Pauline había desaparecido. Su madre la identificó a través de una fotografía y el oficial de policía que la encontró llegó a la conclusión de que era la misma chica. El misterio de cómo y por qué una niña pequeña se encontraba a varios cientos de kilómetros de distancia de su hogar fue opacado por el alivio de saber que estaba viva y volvería con su familia. Los padres viajaron para recuperar a su hija, pero la feliz reunión no estuvo exenta de extrañezas. Para empezar, la chica era muy distante con sus aparentes padres. Aún más desconcertante era que ella no respondía cuando se le hablaba en su dialecto bretón. Sus padres, llenos de gozo, atribuyeron todo esto como consecuencia del trauma y regresaron a Goas-al-Loudou. Y todo parecía estar bien. De hecho, los periódicos de toda Francia y hasta el New York Times reportaron el extraño pero milagroso regreso de la niña desaparecida. Sin embargo, apenas semanas después de regresar a casa, los Picards comenzaron a sospechar que la chica no era en realidad su hija. Durante ese tiempo, otro agricultor local, Yves Martin, le preguntó al padre si no pensaba que la niña fuera realmente su hija, para luego exclamar: «Dios me ayude, soy culpable», y huir del lugar. Aquel hombre fue confinado en un hospital psiquiátrico. Nunca más se supo de él. Y entonces se hizo un descubrimiento que estremeció a la familia Picard una vez más. Un campesino vecino daba una caminata por la granja de esta familia cuando encontró algo realmente inquietante: el cuerpo de una niña muy joven, decapitado, brutalmente desfigurado y desnudo, con un cráneo a un lado. El hombre acudió a la policía, que fue a investigar el sitio junto a los Picards. El cuerpo estaba podrido y decadente. A estas alturas ya no podía ser identificado. Pero la madre de Pauline notó que la ropa que se encontraba cerca era la misma que Pauline llevaba puesta el día que desapareció. Todavía más extraño, el lugar donde se habían encontrado los restos ya había sido inspeccionado antes, durante la búsqueda inicial de la zona, lo que llevó a los investigadores a creer que el cuerpo había sido llevado ahí recientemente. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando se descubrió tras la autopsia que la calavera encontrada era demasiado grande para haber pertenecido a la joven. De hecho, el cráneo ni siquiera pertenecía a una mujer, era el cráneo de un hombre adulto no identificado. Esto abrió el caso aún más. Ahora había 2 víctimas de un secuestrador y asesino, que seguía en libertad en alguna parte. Por desgracia, no se pudo llegar a ninguna conclusión para este caso, pues había una lista interminable de preguntas. ¿Fue el hombre histérico quien cuestionó al padre de la niña el asesino? ¿Mató al hombre al que pertenecía el cráneo? ¿O el cráneo pertenecía al asesino de Pauline? ¿Quiénes eran entonces los padres de la joven encontrada en Cherbourg? ¿Y cómo podía ser tan parecida a la hija de los Picard? Lamentablemente, no hay respuestas para ninguna de estas preguntas. De hecho, incluso tras identificar que la ropa del cadáver era la que la niña llevaba el día de su desaparición, ya había sido comprobado que el cuerpo encontrado no era el de Pauline. La joven de Cherbourg fue enviada de vuelta a un orfanato, y los Picards pasaron el resto de sus días preguntándose qué fue lo que pasó con su hija. Es posible que las respuestas estén en las extrañas emociones mostradas desde el principio. Después de todo, la señora Picard podría haber deseado demasiado que la joven de Cherbourg fuera su hija, y estuvo dispuesta a ignorar las evidentes incongruencias en la supuesta Pauline. El loco granjero, Yves Martin, todavía es considerado el principal sospechoso por muchos, aunque su destino tras ser internado en el asilo nunca fue conocido. En cuanto a la parte más misteriosa de esto, el cráneo nunca fue identificado y los hombres desaparecidos fueron postulados como posibles sospechosos. Hoy en día, la mayoría de gente piensa que el cuerpo encontrado en la granja era el de Pauline, la niña que desapareció.
Sin lugar a dudas, el mundo puede llegar a ser un lugar muy sombrío. Siempre que alguien muere a tan temprana edad, no puedo evitar sentir tristeza. Si el video te gustó, agradecería que le dieras like y lo compartas. Te ha hablado Albaca y hasta la próxima.